Bienvenidos a mi canal EduMatemática Alejandro. En la primera clase abordaremos el tema de funciones matemáticas. Si es agradado, por favor compartan y suscríbanse. La clase de hoy hablaremos sobre funciones. Las funciones son una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un y solo un elemento del conjunto de llegada. La clave de este concepto está en esta frase: un y solo un elemento del conjunto de llegada. Esto significa que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una imagen, y esa imagen debe ser única. Es decir, si no tiene imagen o si tiene dos o más imágenes en el conjunto de llegada, esta relación dejaría de ser una función. Un ejemplo básico de lo que sería una función en nuestra vida cotidiana sería tomar como nuestro conjunto de partida las ciudades del mundo y como nuestro conjunto de llegada los países del mundo. La regla de correspondencia sería dónde queda determinada ciudad. En este ejemplo podríamos tomar como elementos del conjunto de partida Caracas, Buenos Aires, Lima, Quito, Santiago de Chile, y como elementos del conjunto de llegada Venezuela, Perú, Colombia, Chile y todos los países del mundo. Pues en esta regla de correspondencia sería pues Caracas corresponde con Venezuela, Buenos Aires corresponde con Argentina, Lima corresponde con Perú, y pues así sucesivamente. Es fácil saber que a ninguna de estas ciudades le tocaría dos países diferentes. Por lo tanto, estamos viendo que a cada ciudad le corresponde un elemento y solamente uno. Esa relación es una función. Existen ciudades que tienen el mismo nombre. Tal es el caso de Barcelona. Por ejemplo, hay Barcelona en Venezuela, hay Barcelona en España, hay Barcelona en Ecuador. Para que sea función, nos tocaría entonces restringir nuestro conjunto de partida. Sacamos a Barcelona de ese conjunto de partida porque si tuviésemos aquí un elemento que tenga tres imágenes en el conjunto de llegada, como lo son Venezuela, Ecuador y España, entonces esta relación dejaría de ser una función. ¿Okay? Bien, de aquí en adelante hablaremos solamente de las funciones matemáticas, específicamente de las funciones reales. Las formas en las que se puede representar una función está la fórmula algebraica, como ejemplo y igual f de x igual x más 5, es una función lineal. También se puede representar como tabla de valores. Estos valores en x y y representan los mismos que si se hubiesen sustituido en esta fórmula, y nos va a generar esta misma tabla de valores. También se puede representar como una gráfica en el plano, en donde el eje horizontal es nuestro eje x y el eje vertical es nuestro eje y. Entonces esta gráfica que tenemos en este momento sería la misma gráfica de esa fórmula algebraica. Es también notorio decir que a partir de la gráfica podemos estudiar si una relación es o no es función. En esta gráfica, por ejemplo, yo podría tener una imagen de este tipo. Si a mí se me generara una imagen de ese tipo, yo podría evaluar en algún elemento de x si tiene dos o más imágenes. En este caso podemos ver que existe una imagen en y positivo y existe otra imagen en y negativo. ¿Okay? Esta relación no es función, porque existe al menos un elemento del conjunto de partida que tiene dos imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Ahí se elimina la tesis de que es función. Esta relación yo puedo evaluar en cualquier x que yo le evalúe
le voy a encontrar solamente un solo valor en el conjunto de llegada, o lo que es la y. Por lo tanto, esta relación sí es función. El dominio de una función es el conjunto de valores de x que hacen que la función exista. ¿Qué queremos decir con que exista? Que tenga solución en los números reales. Existen algunas restricciones que son errores comunes a la hora de calcular el dominio de una función. Son cosas que debemos tener en cuenta siempre. Por ejemplo, la división entre 0 no existe. Si intentamos dividir 5 entre 0, por ejemplo, vamos a tener que buscar un número que al multiplicarlo por 0 resulte 5. Pero todo número multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, esto no existe. Las raíces pares de números negativos. Por ejemplo, si calculamos la raíz cuadrada de menos 4, tendremos que buscar un número que al multiplicarlo por el mismo, es decir, al elevarlo al cuadrado, resulte menos 4. Pero sabemos que todo número al elevarlo al cuadrado da positivo. Por lo tanto, sería imposible hacer que un número elevado al cuadrado resulte negativo. Y por último, está pues la condición de las definiciones propias de las funciones trascendentales, como lo pueden ser los logaritmos, las trigonométricas, inversas trigonométricas. Por mencionar un ejemplo, el logaritmo de números negativos no existe. Si yo voy a calcular el logaritmo de un número, este número tiene que ser mayor que 0. Es decir, no existe el logaritmo de un número negativo y tampoco existe el logaritmo de 0. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de el cálculo del dominio de una función. Si tenemos la función f de x igual x cuadrado más 5, podemos determinar si existe alguna de estas restricciones en esta función y resulta que no, pues yo tengo un número x que al elevar al cuadrado resulta un número real. Si le sumo 5 va a seguir estando dentro de los números reales. En este caso decimos entonces que el dominio de f de x es el conjunto de x que pertenece a los números reales. Si tenemos la función g de x igual 1 sobre x, aquí sí podemos notar que hay una de las restricciones. Está la división entre 0. Esta x, lo que nos debemos cuidar es de que x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque está en nuestro denominador. Por lo tanto, el dominio de la función g de x vendría dado por el conjunto de x que pertenece a los reales, tal que x es diferente de 0. En este último caso, acá otro denominador que contiene a la variable. Entonces debemos tener cuidado de la división entre 0 y de las raíces pares de números negativos. Lo que esté dentro de ahí no puede ser ni 0 ni negativo. Entonces, la restricción que hacemos es que 8 menos t debe ser mayor que 0. Tenemos que 8 es mayor que t, por lo tanto t es menor que 8. Para finalizar, el dominio de h de t es igual al conjunto t que pertenece a los números reales, tal que t es menor que 8, que fue la única restricción en la que resultó esta función. Otra restricción que debemos tomar en cuenta al hablar de funciones es la restricción que se hace con la función radical. Es decir, sabemos que como definición matemática, la raíz de x o la raíz cuadrada de cualquier número positivo tiene dos valores. En este caso, la raíz de 4 puede ser más o menos 2, ya que estos dos valores cumplen con la definición de que el número multiplicado por sí mismo resulte 4. En el tema de funciones, por convención matemática, se dice que la raíz de x va a ser siempre el valor positivo. Es decir, si yo sustituyo f de 4 en nuestra función,
vamos a tener que la raíz de 4 es 2 positivo. Si yo quisiera tomar el valor negativo, tendré que anteponer en la función un signo negativo. Para graficar una función, la forma más sencilla de hacerlo es partiendo de la forma algebraica de la función. En este caso tenemos una función lineal, f de x igual 2x más 1. A partir de esta fórmula se construye una tabla de valores tomando valores que estén dentro del dominio de la función, obviamente, y luego los pasamos a graficar a nuestro plano cartesiano. Comencemos a sustituir los valores. Cuando x vale menos 2, donde esté la x, colocamos el menos 2. Tenemos f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 más 1. Resolvemos. 2 por menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3. El resultado lo escribimos en nuestra tabla. Hacemos lo mismo con el menos 1. F de menos 1 es igual. 2 por menos 1 es menos 2, más 1 es menos 1. Luego el 0. 2 por 0 es 0, más 1, 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Y por último, f de 2 es igual a 2 por 2, 4, más 1, 5. Todos estos puntos conforman entonces pares ordenados que pueden llevarse a nuestro plano cartesiano. El menos 2 menos 3 sería el punto que tiene menos 2 en x y menos 3 en y. Para graficarlo utilizamos una regla y trazamos rectas paralelas a los ejes. En x igual menos 2 trazamos una recta paralela al eje y, punteada. Esto no va a formar parte de nuestra gráfica, pero va a ser una línea guía. Hacemos lo mismo desde el eje y. Desde el menos 3 trazamos una recta paralela al eje x, y donde se corten estas dos rectas punteadas va a ser nuestro punto menos 2 menos 3. Vamos a hacer lo mismo con nuestro punto más lejano. Sería el 2 en x, 5 en y. Entonces a partir del 2 trazamos una recta paralela al eje y, que va a ser nuestra línea guía. Luego desde el 5 en y podemos hacer otro de los puntos, llevarlos al gráfico, como por ejemplo el 0, 1 sería 0 en x, 1 en y. Al 0 en x le damos la altura, tenemos el 1 en y. Entonces, teniendo estos tres puntos, procedemos a unirlos mediante una recta. Nuestra recta debe pasar obligatoriamente por todos los puntos que hayamos marcado de la función. De no ser así, la gráfica estaría mal realizada. Y le colocamos el nombre de la función. Para mostrar los tipos de funciones, vamos a utilizar el programa GeoGebra. Comencemos con la función lineal. Tenemos como ejemplo de la función lineal la función y igual x. Esto es particularmente la función identidad. Vemos la gráfica de la función como una línea recta. La forma general de todas las funciones lineales es y igual mx más b, donde el coeficiente de la x determina la pendiente o inclinación de la recta, y el término independiente nos dice el punto de corte con el eje y. El dominio y rango de esta función es fácil ver que es todos los reales. Si lo analizamos gráficamente, tenemos que para cualquier valor que yo tenga en x voy a encontrar una parte de la recta que le corresponda a ese valor. ¿De acuerdo? Como características particulares de la función lineal, tenemos que si la pendiente es positiva, es decir mayor que 0, la función será creciente y la gráfica tendrá esta inclinación. Si la pendiente es negativa, la función será decreciente y la inclinación será invertida. Por ejemplo, si yo tengo la función
f de menos x. Entonces fíjense cómo al cambiar solamente el coeficiente de la x cambia notablemente la inclinación de la recta. Como segunda regla tenemos que si comparamos dos rectas diferentes y sus pendientes son iguales, entonces esas rectas son paralelas. Y si estas pendientes son inversas y opuestas al mismo tiempo, estas rectas serán entonces perpendiculares. La función cuadrática tiene como forma general y igual a x cuadrado más bx más c. En este caso particular vamos a tomar el ejemplo y igual a x cuadrado, que es nuestro caso más básico de una función cuadrática. Esta gráfica tiene forma de parábola, y esa parábola bien puede abrir sus brazos hacia arriba o hacia abajo. Quien determina hacia dónde abre los brazos la parábola es el coeficiente del x cuadrado. Si este es positivo, abrirá sus brazos hacia arriba, pero si es negativo, abrirá sus brazos hacia abajo. Para el análisis del dominio y rango de esta función, vale la pena analizar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola viene siendo el punto más bajo o más alto de esa gráfica. En cuanto al dominio, vamos a tener que siempre va a ser todos los reales, ya que en esta función nunca va a haber ninguna de las restricciones que vimos anteriormente. Pero el rango va a depender de dónde está ubicado el vértice. En este ejemplo particular, el vértice está en y igual 0, por lo tanto el rango va a ser desde el 0, incluyéndolo, hasta la y, digamos, infinito positivo, es decir, todos los valores que son mayor o igual que 0. El rango de toda función cuadrática va a venir dada por el vértice hacia arriba, si abre sus brazos hacia arriba, o desde el menos infinito hasta donde esté el vértice, si la parábola abre sus brazos hacia abajo. Podemos ver la parábola menos 2x cuadrado más 2. Esta va a ser una parábola que abre sus brazos hacia abajo porque tiene coeficiente del x cuadrado negativo. El 2 me va a indicar en este caso el punto de corte con el eje y, que casualmente en esta gráfica coincide con el vértice en y. Por lo tanto, el rango de esta función va a ser desde menos infinito hasta el 2 positivo, incluyéndolo. En el caso de las funciones polinómicas, vamos a tomar el ejemplo de la función cúbica y igual x al cubo. Esta gráfica genera una curva extraña y como características particulares de esta función tenemos que el dominio va a ser siempre todos los reales, pero el rango va a depender si el término de mayor grado de la variable es par o es impar. Si ese término de mayor grado es par, entonces la curva abrirá sus brazos en la misma dirección. Si es impar, entonces uno de los brazos irá hacia arriba y el otro irá hacia abajo. Hacia dónde va cada uno de los brazos va a depender del coeficiente de ese término de mayor grado. Si el coeficiente es positivo y el término es par, entonces los dos brazos abrirán hacia arriba. Y si el coeficiente es negativo pero el término es par, entonces vamos a tener los dos brazos hacia abajo. Veamos como ejemplo particular la función x a la 4 más x cubo menos x cuadrado más 1. En este ejemplo vemos que por ser una función polinómica de grado par, entonces los dos brazos abren en la misma dirección, y por ser su término principal positivo, entonces estos dos brazos vienen abiertos hacia arriba. No es una parábola porque, como podemos ver acá, tiene una curva extraña en la parte media de la gráfica. En la función racional tenemos como ejemplo particular la función y igual 1 sobre x. Como podemos observar, el dominio y rango de estas funciones van a depender de ciertos valores que puedan ser 0 el denominador. Por ejemplo, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el 0. Por lo tanto,
la recta x igual 0 se convierte en una asíntota vertical. En este caso particular también tenemos una asíntota horizontal, ya que esta división nunca va a tener como resultado el 0. Por lo tanto, vamos a tener una nueva asíntota en y igual 0. Tenemos entonces nuestras dos asíntotas. La función exponencial tiene la forma general una constante elevado a la variable, donde la constante tiene que ser siempre positiva. Esta función, como podemos observar, el dominio va a ser siempre todos los reales. El rango va desde y igual 0, sin incluirlo, hasta más infinito. Y igual 0 funciona como una asíntota de esta función. Lo mismo pasa con la función logarítmica, que tomamos como ejemplo particular el logaritmo neperiano de x. Esta función es la función inversa a la función exponencial y va a cumplir siempre con la definición de un logaritmo en cualquier base. Como podemos observar, el dominio de esta función va a ser siempre de x mayor que 0. ¿Okay? Sí, el término que esté en el argumento del logaritmo tiene que ser siempre positivo, ya que el logaritmo de 0 o de un número negativo no existe. Por otra parte, el rango de esta función va a ser todos los reales. La función irracional son todas aquellas funciones que tienen un radical o una raíz en su forma algebraica. Como podemos ver en la gráfica, se forma una media parábola invertida. El rango de esta función en particular también va a ser y mayor o igual que 0, ya que se toma la parte positiva de la raíz. La función valor absoluto, la gráfica la podemos observar acá. Tenemos que esta función se define por partes, es decir, para definirla matemáticamente se dice que el valor absoluto de x es x si los términos son positivos, pero si x es negativo entonces se toma menos x. Por último tenemos la función parte entera, que se define como el máximo entero menor o igual que x. Si yo tomo por ejemplo un número que esté entre menos 5 y menos 6, su parte entera es menos 6. Pero si tomo un número que esté entre menos 4 y menos 5, su parte entera va a ser menos 5, y así sucesivamente. La gráfica de la función parte entera representa una escalera. Ahora les dejaré algunos ejercicios, intenten hacerlos sin mirar las respuestas. Si les gustó este video,